Hay personas que pasan toda su vida entrando y saliendo de iglesias sin jamás encontrarse realmente con Dios. Rezan de memoria, cumplen con sus devociones, escuchan sermones cada semana, pero dentro de ellos sigue existiendo el mismo vacío, la misma ansiedad y la misma sensación de distancia espiritual. Y lo más triste es que muchos creen que eso es normal, que la fe simplemente se vive así, como una rutina fría donde uno hace lo que debe y espera que algún día el cielo responda. Pero la verdad es otra. La mayoría nunca aprendió a orar de verdad y por eso viven una fe superficial que no transforma el corazón ni cambia la vida. Quiero que por unos minutos olviden todo lo demás. Apaguen el ruido, dejen a un lado las distracciones y permitan que estas palabras entren profundamente en su alma, porque lo que voy a compartir no es teoría religiosa ni frases bonitas para sentirse mejor. Es algo que he visto cambiar vidas enteras, rescatar matrimonios destruidos, levantar personas hundidas en la depresión y devolverle la esperanza a quienes pensaban que Dios ya no los escuchaba. Después de tantos años acompañando almas, he descubierto algo doloroso. Muchísimos católicos viven espiritualmente hambrientos, van a misa, rezan el rosario, cumplen novenas y prácticas piadosas, pero sus corazones siguen secos porque nunca entendieron que la oración no es repetir palabras. La oración verdadera es un encuentro vivo con Dios. Es abrirle el alma al Padre que los ama más de lo que ustedes pueden imaginar. Muchos crecieron pensando que orar era simplemente cumplir con ciertas fórmulas aprendidas en la infancia. Nadie les enseñó que la oración es amistad, intimidad y confianza. Nadie les explicó que cuando una persona ora de verdad, el cielo entero escucha. Que Dios no permanece distante ni indiferente, sino que se inclina hacia el corazón de quien lo busca sinceramente. Y aquí está el problema. Hemos convertido la oración en una obligación más. Algo rápido que hacemos antes de dormir o antes de comer para tranquilizar la conciencia. Pero la oración auténtica no funciona así. La verdadera oración es la que rompe cadenas interiores, sana heridas profundas y transforma completamente a quien la vive. Esa oración la conocen muy pocos y hoy ustedes pueden empezar a descubrirla. Voy a abrirles mi corazón. Hubo un tiempo en mi vida sacerdotal en el que yo mismo rezaba sin realmente orar. Celebraba misa, cumplía con mis deberes y pronunciaba todas las palabras correctas, pero mi alma estaba lejos de Dios. Había momentos en los que sentía una sequedad tan profunda que llegué a pensar que había perdido mi vocación. Todo parecía vacío y silencioso. En medio de aquella crisis, conocí a un anciano sacerdote que estaba cerca del final de su vida. Un día me tomó de las manos y me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo que yo no estaba orando, que simplemente estaba hablando solo. Después añadió unas palabras que partieron mi corazón. La oración verdadera comienza cuando dejas de hablar y empiezas a escuchar. Aquella frase cambió mi vida por completo. Entendí que había pasado años tratando a Dios como si fuera alguien a quien solo debía presentarle peticiones. Hablaba mucho, pedía mucho, pero nunca me quedaba quieto para escuchar. Nunca había aprendido a estar simplemente en silencio delante de Él. Desde ese día, mi relación con Dios empezó a transformarse. Descubrí que la oración no requiere palabras perfectas ni conocimientos complicados. Lo único que necesita es un corazón sincero y dispuesto. Pero también entendí algo difícil. La verdadera oración exige que nos presentemos ante Dios sin máscaras, sin aparentar santidad, sin esconder nuestras miserias. Y eso da miedo, porque es mucho más fácil quedarse en las oraciones cómodas, en las fórmulas que no nos comprometen y que no nos obligan a mirar nuestras heridas.
Mucha gente nunca entra en la profundidad de la oración porque no quiere enfrentarse consigo misma. Prefieren el ruido antes que el silencio, porque en el silencio aparecen las preguntas que llevan años evitando. Pero si ustedes están escuchando esto es porque dentro de su alma existe sed de algo más profundo. Hay una parte de ustedes que sabe que Dios no los creó para vivir una fe tibia y vacía, y esa sed no apareció por casualidad. Es Dios llamándolos a una relación real con Él. La primera verdad que tienen que entender es esta: la oración no es un monólogo, es un diálogo. Sin embargo, la mayoría ora como si dejara un mensaje en un contestador automático celestial. Le dicen a Dios todo lo que necesitan, todo lo que desean, y luego siguen con su día sin esperar respuesta. Después se preguntan por qué sienten que Dios está lejos, pero el problema no es que Dios se haya alejado. El problema es que nosotros nunca permanecemos el tiempo suficiente para encontrarlo. Hablamos tanto que no dejamos espacio para que Él hable. Santa Teresa de Ávila decía que la oración es tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. Y piensen en eso por un momento. Una amistad verdadera necesita conversación, silencio compartido, confianza e intimidad. Nadie construye una amistad real hablando únicamente de sí mismo. Con Dios sucede exactamente igual. Él quiere hablarles, consolarlos, corregirlos y guiarlos, pero si nunca guardan silencio, jamás escucharán su voz. Y aquí aparece uno de los mayores problemas de nuestro tiempo. Tenemos miedo al silencio. Vivimos rodeados de ruido constantemente. Música, teléfonos, redes sociales, videos y conversaciones vacías llenan cada segundo de nuestra vida. Nos hemos acostumbrado tanto a la distracción que estar solos con nosotros mismos nos incomoda profundamente, porque en el silencio aparecen nuestras heridas, nuestros pecados y nuestros miedos más profundos. Por eso muchas personas prefieren seguir ocupadas todo el tiempo. Pero quiero decirles algo que aprendí después de décadas acompañando almas. El verdadero crecimiento espiritual comienza cuando una persona se atreve a quedarse quieta delante de Dios. No estoy diciendo que las oraciones vocales sean malas. El rosario, las letanías y el Padre Nuestro son tesoros inmensos de nuestra fe. Son caminos que sostienen el alma y nos ayudan muchísimo, pero no pueden ser lo único. Tiene que existir también ese momento donde solo están ustedes y Dios, sin fórmulas ni discursos. Recuerdo a una mujer que vino a verme hace algunos años completamente destruida. Su matrimonio estaba al borde del colapso. Sus hijos se habían alejado de la fe y ella misma había caído en una profunda depresión. Me dijo que rezaba todos los días y que nunca faltaba a misa, pero nada cambiaba en su vida. Le pregunté cómo era su oración y me describió una rutina perfecta. Rosario por la mañana, oraciones durante el día y examen de conciencia por la noche. Todo estaba correctamente organizado. Pero entonces le hice una pregunta que la dejó en silencio. Le pregunté cuándo había sido la última vez que simplemente se sentó delante del sagrario para estar con Jesús sin decir nada. Nunca lo había hecho. Nunca había entrado en el silencio ni en la intimidad con Dios. Su vida espiritual estaba llena de palabras, pero vacía de encuentro verdadero. Y ese descubrimiento cambió todo para ella. Poco a poco empezó a aprender a orar desde el corazón. Aprendió a quedarse quieta, a hablarle a Dios con sinceridad y también a escucharlo. Y en cuestión de meses, algo empezó a transformarse profundamente dentro de ella. Dios no había cambiado. El que cambió fue su corazón,
porque finalmente había aprendido a encontrarlo de verdad. Ahora escuchen esto atentamente. La oración auténtica nace de la humildad, no de la perfección. Mucha gente no se acerca a Dios, porque piensa que primero tiene que arreglar toda su vida. Creen que deben convertirse en personas perfectas antes de poder orar sinceramente. Pero eso es una mentira peligrosa. Dios no espera que lleguen limpios y fuertes. Los quiere ahora mismo tal como están, con sus pecados, sus dudas, sus heridas y sus fracasos. Él no necesita que aparenten santidad, quiere honestidad. El publicano del Evangelio entendió esto perfectamente. Mientras el fariseo presumía de sus virtudes delante de Dios, aquel hombre solo podía decir: Señor, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. No, ni Jesús dijo que fue ese hombre quien volvió justificado a casa, porque Dios no se acerca al orgulloso que cree no necesitar misericordia. Dios corre hacia el corazón humilde que reconoce su necesidad. Y esa es la oración que realmente transforma la vida humana. Continuando desde esa verdad fundamental, hay algo más que muchos nunca llegan a comprender. Dios no busca palabras sofisticadas, busca corazones reales. La mayoría de las personas creen que para hablar con Dios necesitan un lenguaje especial, como si tuvieran que elevar su tono, usar frases antiguas o sonar espirituales para ser escuchados, pero la realidad es mucho más simple y mucho más profunda. Dios no es un juez distante esperando discursos perfectos. Es un Padre que escucha incluso lo que no sabes expresar. Puedes hablarle con tus propias palabras, con tu forma de ser, con tus emociones tal como vienen, y aún así eres plenamente entendido. De hecho, cuando intentas fingir, cuando construyes una versión religiosa de ti mismo, es ahí cuando la oración pierde autenticidad. He visto personas que oran con un lenguaje impecable, pero sin vida. Y también he visto almas sencillas que apenas encuentran palabras, pero cuya oración mueve el corazón de Dios porque es sincera. La diferencia no está en la forma, sino en la verdad del corazón. Los santos entendieron esto mejor que nadie. Ninguno de ellos necesitaba frases perfectas para orar. Algunos lloraban en silencio, otros hablaban con sencillez, otros simplemente permanecían en presencia de Dios sin decir nada, pero todos tenían algo en común: no fingían, se presentaban tal como eran, sin máscaras, sin adornos espirituales, y esa autenticidad es lo que transforma la oración en algo vivo, porque Dios no se encuentra en la actuación religiosa, sino en la verdad interior. Cuando una persona deja de intentar impresionar a Dios y simplemente se abre a Él, ocurre algo profundo. El alma empieza a sanar. Recuerdo claramente una etapa de mi juventud en el seminario en la que atravesé una crisis muy fuerte. Sentía dudas, confusión y un cansancio interior que no podía explicar. Oraba durante horas, pero no sentía nada. Todo parecía vacío, como si mis palabras se perdieran en el aire. Una noche, después de luchar internamente durante mucho tiempo, me rendí por completo. Entré a la capilla, me arrodillé y simplemente le dije a Dios la verdad sin filtros. Le dije que no podía más, que me sentía débil, que no entendía nada y que si realmente quería algo de mí, tendría que sostenerme él mismo. No fue una oración bonita, no fue estructurada, fue una entrega total desde el límite de mis fuerzas. Y en ese momento, cuando dejé de controlar todo, experimenté una paz profunda que nunca había sentido antes. No fue una emoción fuerte ni algo espectacular, fue una certeza interior de que no estaba solo. Esa experiencia me enseñó algo que nunca olvidé. La verdadera oración no es demostrarle a Dios que eres fuerte, sino reconocerle que lo necesitas.
Cuando dejas de sostener tu propia vida espiritual con esfuerzo humano y te rindes a Él, es cuando Dios empieza a actuar con libertad. Muchos creen que deben llegar bien a la oración, como si tuvieran que arreglarse primero antes de acercarse a Dios. Pero eso es exactamente lo contrario de lo que el Evangelio enseña. No te acercas a Dios porque estás bien, te acercas porque lo necesitas. Y aquí aparece otro punto clave. Orar no es intentar cambiar la voluntad de Dios, es permitir que Dios transforme la nuestra. Esta es una de las lecciones más difíciles de aceptar, porque naturalmente queremos que las cosas salgan como esperamos. Queremos respuestas inmediatas, soluciones claras y caminos sin dolor. Pero la oración no es un mecanismo para controlar la realidad. Es un proceso de transformación interior. Jesús mismo lo vivió en el Oelsel Tenen de Ero de los Olivos. En su humanidad pidió que el sufrimiento pasara de él, pero al final dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí está el corazón de la oración auténtica. Poder decirle a Dios lo que sientes, lo que temes, lo que deseas, pero al final confiar en que su plan es más sabio que el tuyo. No porque siempre lo entiendas, sino porque sabes quién es Él. El problema es que muchas veces tratamos a Dios como si fuera alguien que debe obedecernos. Le pedimos cosas con insistencia y cuando no ocurren como queremos, nos frustramos o nos alejamos. Pero Dios no es un servidor de deseos humanos, es el Creador que ve más allá de lo que nosotros podemos ver. A veces lo que pedimos no es lo que necesitamos y a veces lo que evitamos es exactamente lo que Dios está usando para transformarnos. El sufrimiento que rechazamos puede ser el instrumento que Él utiliza para moldear nuestro carácter y madurar nuestra fe. Madurar. Recuerdo el caso de un hombre que oraba durante años pidiendo desesperadamente que su esposa regresara después de una separación dolorosa. Su oración era constante, llena de lágrimas y dolor, pero con el tiempo nada cambiaba externamente y su frustración crecía. Cuando hablamos descubrimos algo importante. Su oración estaba centrada únicamente en cambiar la situación, no en transformarse a sí mismo. Nunca había pedido, Señor, hazme una persona nueva a través de esto. Solo pedía que su realidad cambiara. Cuando empezó a orar de otra manera, algo profundo ocurrió en su interior. Dios no cambió inmediatamente sus circunstancias, pero sí comenzó a cambiar su corazón. Lo sanó del orgullo, del resentimiento y de la dependencia emocional que lo estaba destruyendo. Con el tiempo, aunque la situación no se resolvió como él esperaba, encontró una paz que nunca había conocido. Descubrió que la verdadera respuesta a la oración no siempre es un cambio externo, sino una transformación interna. Y esa es una de las verdades más importantes que pueden aprender. La oración madura no busca controlar a Dios, sino dejarse moldear por Él. Es un proceso donde el alma aprende a confiar incluso cuando no entiende. Ahora quiero que reflexionen en algo muy sencillo pero muy profundo. ¿Cuánto tiempo real dedican cada día a la oración? No momentos rápidos, no palabras repetidas sin atención, sino tiempo real de encuentro con Dios. Porque es imposible construir una relación profunda con alguien a quien apenas le dedicas unos minutos distraídos. Todas las relaciones importantes requieren tiempo, presencia y atención. Y la relación con Dios no es la excepción. Muchos dicen que no tienen tiempo, pero la realidad es que el tiempo siempre se encuentra para lo que se considera importante. El problema no es la falta de tiempo, sino la falta de prioridad. Si Dios queda siempre al final del día, después de todo lo demás, la vida espiritual nunca podrá crecer.
Pero cuando Dios ocupa el primer lugar, todo lo demás empieza a ordenarse de otra manera. No se trata de hacer cosas imposibles, no se trata de vivir en oración constante como si no tuvieras responsabilidades. Se trata de apartar un espacio real cada día para estar con Él de forma auténtica. Puede ser poco al principio, pero debe ser verdadero, porque incluso unos minutos de oración sincera valen más que horas de rutina vacía. Lo importante no es la cantidad, sino la profundidad del encuentro. Y cuando empiezas a ser fiel en eso, algo comienza a cambiar lentamente, no de forma inmediata, pero sí real. Empiezas a notar una claridad interior diferente, una paz que no depende de las circunstancias, una fuerza que no viene de ti. Porque la oración no es una actividad más, es el lugar donde el alma respira, es donde descubres quién eres realmente y quién es Dios en tu vida. Y cuando eso empieza a suceder, ya no puedes volver a vivir igual. Siguiendo esta misma línea, hay algo que muchas personas descubren demasiado tarde en su vida espiritual. La oración no solo es hablar con Dios, también es aprender a escucharlo, y este es quizás uno de los aspectos más ignorados y más decisivos de toda la vida interior. Estamos tan acostumbrados a hablar, a pedir, a expresar lo que sentimos, que cuando llega el momento del silencio nos sentimos incómodos. El silencio nos confronta, nos desarma, nos obliga a mirar dentro de nosotros mismos. Y por eso muchas personas evitan ese silencio sin darse cuenta. Pero es precisamente en ese silencio donde comienza algo nuevo. No un silencio vacío, sino un silencio lleno de presencia. Un silencio donde el alma deja de correr y empieza a descansar en Dios. Ahí es donde la oración deja de ser esfuerzo humano y se convierte en encuentro real. Dios no siempre habla con palabras audibles, no siempre responde de la forma que esperamos. Muchas veces su voz se manifiesta como una paz interior, como una claridad repentina, como una certeza suave que no grita, pero que ilumina. Y si nunca aprendemos a callar, nunca vamos a reconocer esa voz. La Escritura nos muestra esto de manera muy clara en la historia del profeta Elías. Él esperaba encontrar a Dios en lo impresionante, en el viento fuerte, en el terremoto, en el fuego, pero Dios no estaba en esas manifestaciones externas, estaba en una brisa suave, en un susurro delicado. Ese detalle cambia completamente la forma en que entendemos la oración, porque nos enseña que Dios no siempre se manifiesta en lo extraordinario, sino en lo sencillo. Y para percibir lo sencillo, necesitamos interioridad, atención y silencio. El problema es que vivimos saturados de ruido, no solo ruido externo, sino también ruido interior, pensamientos constantes, preocupaciones, recuerdos, planes, miedos. Todo eso ocupa tanto espacio dentro de nosotros que no dejamos lugar para escuchar nada más. Por eso, cuando intentamos orar en silencio, nuestra mente empieza a dispersarse. Recordamos cosas pendientes, repasamos conversaciones, imaginamos escenarios y muchas personas se frustran y piensan que están haciendo algo mal, pero en realidad es parte del proceso. Aprender a orar en silencio es como entrenar un músculo. Al principio es difícil, la mente se escapa constantemente, pero con paciencia cada vez volvemos más rápido a la presencia de Dios. No se trata de eliminar los pensamientos, sino de no quedarnos atrapados en ellos. Poco a poco, el alma empieza a acostumbrarse a esa quietud. Y en esa quietud aparece algo que no se puede explicar fácilmente. Una conciencia más profunda de la presencia de Dios. No es emoción fuerte, no es imaginación, es una certeza interior de que Él está ahí.
Muchos santos describieron esta experiencia como un estar con Dios sin palabras. No es vacío, es plenitud silenciosa, es el alma reposando en su origen. Y aunque al principio parezca extraño, con el tiempo se vuelve uno de los momentos más profundos de la vida espiritual. Pero para llegar ahí es necesario atravesar una etapa que a muchos les incomoda, la sequedad. Esos momentos en los que oras y no sientes nada, en los que todo parece frío, distante, incluso inútil, y es precisamente ahí donde muchos abandonan la oración. El error es pensar que la oración solo es válida cuando produce sentimientos, pero la verdad es que los sentimientos no son el criterio de la autenticidad. La oración más pura muchas veces ocurre cuando no sientes absolutamente nada, pero permaneces fiel. Santa Teresa de Jesús y muchos otros místicos hablaron de esto con claridad. La sequedad no es abandono de Dios, es una purificación del amor. Porque Dios está enseñando al alma a amarlo no por lo que siente, sino por quien Él es. En los momentos de consolación es fácil orar. Cuando hay emoción, cuando hay paz, cuando todo fluye, el corazón responde naturalmente. Pero cuando no hay nada, cuando solo queda la voluntad, ahí se revela la profundidad real del amor. Por eso la fidelidad en la oración es tan importante. No orar solo cuando apetece, no abandonar cuando no hay resultados inmediatos, no medir la vida espiritual por sensaciones, porque la fe madura no depende de emociones, sino de decisión. He visto muchas personas rendirse en esos momentos de sequedad, pensando que han perdido la conexión con Dios, pero en realidad muchas veces es el momento en el que más cerca están de Él, aunque no lo perciban, porque Dios no se aleja en la sequedad, simplemente cambia la forma en que se deja encontrar. Te invita a confiar sin ver, a permanecer sin sentir, a amar sin recompensa emocional, y eso es profundamente formativo para el alma. Es en esa etapa donde la oración deja de ser algo que haces y se convierte en algo que eres. Ya no rezas solo con palabras, sino con tu vida entera, con tu paciencia, con tu perseverancia, con tu fidelidad silenciosa. Y cuando atraviesas esa etapa sin abandonar, ocurre algo hermoso. La relación con Dios se vuelve más sólida, más estable, menos dependiente de estados emocionales. Se convierte en una relación madura, profunda, real. Por eso, cuando lleguen esos momentos de sequedad, no huyan, no interpreten el silencio como ausencia. Permanezcan, porque muchas veces Dios está trabajando más profundamente en el silencio que en la consolación, y junto a esto hay algo muy importante que ayuda enormemente en la vida de oración: la palabra de Dios. Cuando no sabes qué decir, cuando no encuentras palabras, la Escritura se convierte en una guía segura. Los Salmos, por ejemplo, son una escuela completa de oración. Allí encuentras alabanza, dolor, gratitud, confusión, esperanza. Todo lo que un corazón humano puede sentir ya está expresado allí. Y cuando lo rezas, no estás improvisando, estás entrando en la oración del pueblo de Dios. Otra ayuda fundamental es simplemente permanecer en silencio ante Dios sin exigencias. No siempre necesitas hablar. A veces la oración más profunda es simplemente estar ahí, consciente de su presencia, sin necesidad de llenar el vacío. Ese tipo de oración puede parecer simple, pero en realidad es muy profunda, porque implica renunciar al control, a la necesidad de resultados inmediatos, a la ansiedad de sentir algo. Es un acto puro de confianza, y poco a poco esa práctica transforma la forma en que vives. Ya no solo oras en momentos específicos, sino que empiezas a vivir con una conciencia constante de Dios, no de forma perfecta, pero sí creciente. Empiezas a descubrir que Dios no está lejos, esperando en algún lugar lejano, sino presente en lo más íntimo de tu vida. Y esa conciencia cambia la manera en que ves todo, tus decisiones, tus problemas, tus relaciones. Porque cuando sabes que no estás solo, incluso las dificultades
adquieren otro sentido, no desaparecen, pero dejan de ser desesperantes. Ya no caminas desde el vacío, sino desde la compañía de Dios. Y eso, al final, es el fruto más profundo de la oración. No solo pedir cosas, no solo recibir respuestas, sino vivir en comunión constante con Él. Una comunión que transforma todo lo demás sin necesidad de ruido. Continuando con este camino, hay una verdad que poco a poco se vuelve imposible de ignorar. Cuando la vida de oración se profundiza, la oración no está separada de la vida, la oración forma la vida. No es un momento aislado del día, no es un paréntesis espiritual, sino una realidad que empieza a influir en todo lo que eres y todo lo que haces. Cuando una persona empieza a orar de verdad, no solo cambia su manera de hablar con Dios, también cambia su manera de pensar, de reaccionar, de amar y de enfrentar los problemas, porque la oración auténtica no se queda encerrada en la capilla o en un rincón de la casa, sino que se derrama sobre toda la existencia. Por eso muchos descubren algo inesperado. Cuanto más oran, más sensibles se vuelven a la vida real. No se desconectan del mundo, al contrario, empiezan a verlo con más claridad, empiezan a notar el sufrimiento ajeno, la necesidad de los demás, la injusticia, la soledad. La oración abre los ojos del alma. Y aquí aparece una conexión fundamental que no se puede ignorar. La oración auténtica siempre conduce al amor concreto. No es posible encontrarse con Dios y permanecer indiferente ante el dolor de los demás. Si la oración no te hace más paciente, más compasivo, más dispuesto a servir, entonces algo no está funcionando correctamente. Porque el mismo Dios al que oras es el Dios que se hace presente en el rostro del necesitado. No puedes amar a Dios y cerrar el corazón al prójimo. Ambas realidades están profundamente unidas. Y esta unión es lo que da autenticidad a la vida espiritual. He visto personas que pasan mucho tiempo en oración, pero siguen siendo duras, impacientes o cerradas en sí mismas. Y eso revela algo importante. Tal vez no están entrando realmente en un encuentro con Dios, sino en una rutina religiosa que no toca el corazón. Porque cuando el alma realmente se encuentra con Dios, algo se ablanda por dentro. El ego pierde fuerza, el orgullo se debilita, la mirada se vuelve más humilde y de repente el otro deja de ser una molestia y empieza a ser un hermano. Santa Teresa de Calcuta lo expresó de forma muy clara cuando decía que el fruto de la oración es el amor en acción. No es posible separarlos. Si hay oración verdadera, tiene que haber amor concreto, y si no hay amor, la oración está incompleta. Esto también se ve en lo cotidiano, en lo más simple, en la paciencia con la familia, en la forma de hablar en casa, en cómo tratas a los que te rodean cuando estás cansado o frustrado. Ahí es donde se revela si la oración está dando fruto o no, porque es muy fácil parecer espiritual en momentos de recogimiento, pero la verdadera prueba ocurre en la vida diaria, en las pequeñas tensiones, en los conflictos ordinarios, en las relaciones cercanas donde no hay máscaras. Y aquí hay algo importante que muchos no quieren escuchar. No se puede separar la oración de la coherencia de vida. Una vida de oración auténtica necesariamente produce transformación moral, interior y práctica. Si no hay cambio, entonces hay algo superficial en la práctica espiritual. Ahora bien, esto no significa perfección inmediata. Nadie se vuelve santo de un día para otro. La transformación es progresiva, a veces lenta, a veces difícil de percibir, pero siempre hay un movimiento, siempre hay un crecimiento, aunque sea pequeño, y ese crecimiento
se nota en algo muy concreto, la capacidad de amar mejor, amar con más paciencia, con menos egoísmo, con más libertad interior, amar incluso cuando no es fácil. Ese es el verdadero signo de una vida de oración viva. Junto a esto hay otro aspecto esencial que muchas personas descuidan. La oración no es solo interior, también es corporal. No somos solo mente o espíritu. Somos cuerpo y alma unidos, y el cuerpo también participa en la oración. Cuando una persona se arrodilla, está expresando humildad con todo su ser. Cuando hace la señal de la cruz, está marcando su identidad espiritual en su propio cuerpo. Cuando levanta las manos, está expresando apertura y entrega. El cuerpo ora junto con el alma. Esto es importante porque muchas veces olvidamos que nuestra postura influye en nuestro interior. No es lo mismo orar distraído, acostado, sin atención, que orar conscientemente con el cuerpo presente y dispuesto. El cuerpo ayuda a la mente a enfocarse. También el entorno tiene un impacto profundo. Un lugar de oración, aunque sea sencillo, ayuda a crear un ambiente interior de recogimiento. Una imagen, una vela, un espacio silencioso pueden convertirse en recordatorios de la presencia de Dios. No se trata de superstición, sino de sabiduría humana y espiritual. Los sentidos influyen en la interioridad. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que percibimos, todo afecta la calidad de nuestra oración. Por eso la tradición cristiana siempre ha valorado los signos visibles. No porque Dios los necesite, sino porque nosotros los necesitamos para recordar, para enfocar, para entrar en disposición interior. Y junto al cuerpo también está algo que transforma profundamente la oración, el sacrificio voluntario, el ayuno. El ayuno no es simplemente privarse de comida, es una forma de educar el corazón en la libertad. Cuando una persona ayuna con intención espiritual, está diciendo interiormente que no depende únicamente de lo material. Está reconociendo que hay un hambre más profunda que la física. Un hambre de Dios que ninguna satisfacción terrenal puede llenar. El ayuno fortalece la voluntad, ayuda a vencer la dispersión y abre espacio interior para Dios. No como un castigo, sino como una forma de claridad interior, porque el alma, cuando se desprende de lo innecesario, escucha mejor. Pero todo esto debe estar unido siempre a la oración. El ayuno sin oración se vuelve solo disciplina humana. Y la oración sin entrega interior puede quedarse en palabras vacías. Cuando ambos se unen, el corazón se fortalece de una manera profunda. Otro aspecto esencial es la intercesión. Orar por los demás. Este tipo de oración cambia al que ora tanto como a aquel por quien se ora. Porque cuando empiezas a llevar a otros delante de Dios, tu corazón se expande. Orar por alguien que te ha herido, por alguien que está lejos de Dios o por alguien que sufre, te transforma interiormente. Poco a poco el resentimiento pierde fuerza y el amor empieza a ocupar su lugar. He visto esto repetirse muchas veces. Personas que comienzan orando por otros de forma casi forzada, sin ganas, pero con el tiempo descubren que su corazón cambia. Empiezan a ver a los demás con ojos diferentes, más compasivos, más humanos. Y aquí hay algo hermoso. La oración no solo cambia situaciones externas en algunos casos, sino que siempre cambia al que ora. Incluso cuando no ves resultados inmediatos afuera, algo dentro de ti está siendo transformado. Por eso la intercesión es tan poderosa. No porque sea un mecanismo para controlar eventos, sino porque es un acto de amor que te saca de ti mismo. Y salir de uno mismo es uno de los mayores frutos espirituales. Y finalmente, todo esto conduce a una realidad más profunda.
La vida entera puede convertirse en oración, no en el sentido de estar repitiendo palabras todo el día, sino en el sentido de vivir consciente de Dios en cada momento. Cuando una persona alcanza este nivel, ya no separa lo sagrado de lo cotidiano de la misma manera. Su trabajo, su descanso, sus decisiones, sus relaciones, todo empieza a vivirse en presencia de Dios, y eso no significa perfección constante, sino orientación interior, una dirección del corazón que vuelve una y otra vez a Dios, incluso en medio de las distracciones y las luchas diarias. Esa es la meta hacia la que apunta toda vida de oración auténtica, no solo momentos espirituales, sino una existencia transformada desde dentro, donde Dios ya no es solo alguien a quien se le habla, sino alguien con quien se camina constantemente. Llegamos ahora a una etapa decisiva de todo este camino espiritual, donde todo lo que hemos visto hasta aquí empieza a unificarse en una sola realidad interior. Porque al final la oración no es una técnica, no es una práctica aislada, no es un hábito religioso más. La oración es una relación viva que va transformando toda la existencia hasta convertirla en una unión constante con Dios. Cuando una persona persevera en este camino, empieza a descubrir algo que al principio parece sencillo, pero que con el tiempo se vuelve profundamente transformador. Dios no es una presencia ocasional en la vida, es la realidad más constante de todas, aunque muchas veces no se perciba con claridad, y aprender a vivir desde esa verdad cambia completamente la forma de existir. En este punto, la oración ya no se limita a momentos específicos del día. Empieza a convertirse en una conciencia continua, no perfecta ni constante en términos emocionales, pero sí real en lo profundo. Es como si el alma aprendiera a volver a Dios una y otra vez, incluso en medio de las ocupaciones, las distracciones y los desafíos diarios. Esto es lo que muchos santos describieron como vivir en la presencia de Dios. No significa estar en una actitud de oración formal todo el tiempo, sino vivir con una orientación interior que reconoce a Dios como centro. Es una forma de existencia en la que todo se ordena desde esa relación. Y cuando esto ocurre, algo muy profundo cambia dentro de la persona. Las decisiones ya no se toman solo desde el impulso o la emoción, sino desde una referencia interior más estable. Hay una especie de claridad que va creciendo con el tiempo, una capacidad de discernir mejor, de ver más allá de lo inmediato. Pero este camino no es lineal ni fácil. Hay momentos de luz y momentos de oscuridad, momentos de consuelo y momentos de sequedad, y todo esto forma parte del proceso. Nada de esto es señal de fracaso espiritual. Al contrario, es el modo en que Dios va purificando y madurando el amor del alma. En los momentos de sequedad, cuando no se siente nada, cuando la oración parece vacía, es donde se prueba la fidelidad, porque ahí ya no hay apoyo emocional, no hay consuelo sensible, solo queda la decisión de permanecer. Y esa permanencia silenciosa es una de las formas más puras de amor. Muchos abandonan precisamente en ese punto porque creen que han perdido la conexión con Dios, pero en realidad muchas veces es justo lo contrario. Es el momento en el que el amor se vuelve más puro, porque ya no depende de lo que se siente, sino de lo que se elige. Y si una persona permanece fiel en esos momentos, algo profundo ocurre con el tiempo. La relación con Dios se vuelve más sólida, más libre, menos dependiente de estados interiores. Se vuelve una relación más madura, más estable, más real. Otro punto clave en este camino es entender que la oración no tiene como finalidad principal obtener cosas, sino transformar el corazón. Muchas personas se acercan a Dios esperando respuestas inmediatas a sus problemas, soluciones concretas o cambios externos rápidos. Pero la oración auténtica
no funciona como un mecanismo de control de la realidad, funciona como un proceso de transformación interior. Dios escucha, sí, pero su respuesta muchas veces no es cambiar las circunstancias, sino cambiar a la persona que ora. Y este es uno de los aprendizajes más difíciles, porque implica soltar el deseo de control, implica aceptar que no siempre entenderemos lo que ocurre, pero confiar en que Dios está obrando de una forma más profunda de lo que podemos ver. En ese sentido, la oración también es un camino de abandono. Abandono no significa pasividad, sino confianza profunda, es decirle a Dios, no entiendo todo, pero confío en ti. Y esa confianza se convierte en una forma de paz que no depende de las circunstancias externas. A medida que este abandono crece, también crece la libertad interior. La persona deja de vivir esclavizada por la necesidad de resultados inmediatos. Aprende a esperar, a confiar, a caminar sin ver todo el camino completo. Y aquí aparece algo muy hermoso. Cuando el alma empieza a vivir así, incluso los problemas siguen existiendo, pero ya no dominan el interior, ya no dictan el estado del corazón. Hay una especie de estabilidad que viene de más profundo. Pero este fruto no aparece de un día para otro. Es el resultado de la perseverancia, de la fidelidad diaria, incluso cuando no hay ganas, incluso cuando no hay respuestas visibles. Es un camino de constancia silenciosa. Por eso, uno de los grandes errores espirituales es abandonar la oración cuando no se siente nada, porque precisamente esos momentos son los que más forman el alma, son los que purifican la intención y fortalecen la fe. Otro fruto importante de la oración constante es la transformación de la mirada. Poco a poco la persona empieza a ver la realidad de otra manera. Las cosas no desaparecen, pero se perciben con más profundidad, con más perspectiva, con menos desesperación. El sufrimiento sigue existiendo, pero ya no es visto como el final de todo, sino como parte de un proceso más grande. La alegría también sigue existiendo, pero ya no es idolatrada como única fuente de sentido. Todo empieza a ocupar su lugar correcto. Y esto genera una especie de equilibrio interior que no depende de las circunstancias externas. No es indiferencia, no es frialdad, es madurez espiritual. Es una forma de libertad que solo puede nacer de una vida de oración profunda. En este punto también se vuelve evidente algo muy importante. La oración verdadera siempre lleva a la humildad, porque cuanto más cerca estás de Dios, más consciente eres de tu propia fragilidad, de tus límites, de tu necesidad constante de Él. Y esa humildad no destruye la dignidad, la purifica, ¿no? Porque deja de estar basada en el ego y empieza a estar fundada en la verdad, ¿no? La persona ya no necesita aparentar, ya no necesita sostener una imagen porque sabe quién es delante de Dios. Finalmente, todo este camino nos lleva a una realidad central, la unión con Dios. No como una experiencia puntual, sino como un estado interior progresivo en el que la vida entera se orienta hacia Él. Esa unión no significa ausencia de dificultades, sino presencia constante de sentido. No significa ausencia de lucha, sino una lucha vivida con Dios, no sin Él. Es una vida en la que incluso el sufrimiento se integra dentro de una relación de amor. Y cuando el alma empieza a vivir desde ahí, todo cambia. La oración ya no es algo que se hace, sino algo que se es. La vida entera se convierte en un diálogo continuo, en una comunión silenciosa, en una relación que lo abarca todo. Ese es el destino final de la oración auténtica. No solo rezar más, sino vivir en Dios. No solo hablar con Él, sino permanecer en Él. Y desde ahí, toda la vida adquiere un nuevo significado, una nueva profundidad y una nueva paz que el mundo no puede dar ni quitar. Hermano,
Hermana, si estás escuchando este mensaje ahora mismo, quiero que sepas algo con absoluta claridad. No es casualidad. Nada en la vida de un hijo de Dios ocurre por accidente. Si en las últimas semanas o meses te has despertado repetidamente entre las 3 y las 4 de la madrugada, con el corazón inquieto, con la mente llena de pensamientos, con una sensación de angustia o vacío difícil de explicar, este mensaje es para ti. Dios te está hablando en el silencio de la noche, cuando el mundo calla y el alma ya no puede esconderse detrás del ruido. Muchos intentan explicar estos despertares únicamente como insomnio, estrés o ansiedad. Y aunque el cuerpo influye, la realidad es que hay una dimensión espiritual que no puede ignorarse. La noche no es solo oscuridad. En la tradición cristiana siempre ha sido un espacio de encuentro profundo con Dios. Es en la noche cuando Jacob luchó con el ángel, cuando Samuel escuchó la voz del Señor, cuando Jesús mismo oraba mientras sus discípulos dormían. La noche revela lo que el día esconde. Cuando despiertas a esa hora, no es para que tomes el teléfono, no es para que te distraigas, no es para que te llenes de miedo. Es una invitación, es Dios tocando suavemente la puerta de tu corazón. Él no grita, no obliga, no irrumpe con violencia. Él llama, y llama precisamente cuando estás más vulnerable, más sincero, más real. Muchas personas que despiertan en estas horas sienten una opresión en el pecho, una tristeza sin nombre, recuerdos del pasado, culpas no resueltas, heridas que parecían olvidadas. Esto no significa que estés mal, significa que tu alma necesita atención. Durante el día las prisas, el trabajo, las responsabilidades y las pantallas nos anestesian, pero en la madrugada, cuando todo se aquieta, el alma habla y Dios escucha. Hay algo importante que debes comprender desde el inicio. Ignorar estos despertares no los hace desaparecer. Al contrario, cuando los ignoras, cuando te distraes, cuando te vuelves a dormir sin escuchar lo que tu interior quiere decirte, la inquietud suele crecer. Porque Dios, en su amor, insiste. No para castigarte, sino para salvarte, para sanarte, para devolverte la paz. La primera cosa que debes hacer cuando despiertas entre las 3 y las 4 de la madrugada es reconocer que no estás despierto por casualidad. Este reconocimiento es un acto espiritual profundo. Es aceptar que tu vida no está desconectada de Dios, que incluso tu sueño le pertenece. En ese momento no te quedes acostado luchando contra los pensamientos. Siéntate, aunque sea unos segundos, y toma conciencia de la presencia de Dios. Haz lentamente la señal de la cruz, con respeto, con atención, no como un gesto automático. Al hacerlo, estás proclamando quién eres y a quién perteneces. Estás recordándole a tu alma que no estás sola, que está bajo la protección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este gesto tan sencillo tiene una fuerza espiritual enorme, especialmente en momentos de vulnerabilidad. Después, pronuncia en voz baja o en tu interior una frase sencilla pero poderosa. Señor, aquí estoy. Si me has despertado es porque quieres hablarme. No hace falta decir mucho más. Esta oración abre el corazón y cierra muchas puertas al miedo. Cuando reconoces la presencia de Dios, la ansiedad pierde fuerza. En ese silencio, pregúntate con honestidad cómo está tu relación con Dios. No para juzgarte, sino para comprenderte. ¿Hace cuánto no oras con el corazón? ¿Hace cuánto no te confiesas? ¿Hay algo que sabes que debes cambiar y sigues postergando? Muchas veces estos despertares son llamadas de misericordia. Dios no quiere que sigas cargando solo con lo que pesa demasiado. El alma no puede descansar cuando vive en contradicción. No puede dormir profundamente cuando hay culpas no sanadas, heridas abiertas, rencores acumulados.
Y Dios, como Padre amoroso, no permite que su Hijo se pierda en el silencio cómodo de la indiferencia. Prefiere despertarte, inquietarte, sacarte del letargo antes que dejarte lejos de Él. Reconocer la razón espiritual de tu despertar también significa aceptar que necesitas ayuda. La fe no es autosuficiencia. La fe es abandono confiado. Decir, Señor, necesito que me guíes, no es debilidad, es madurez espiritual. Es permitir que la gracia actúe donde tus fuerzas no alcanzan. En la tradición cristiana, velar durante la noche siempre ha sido un signo de fidelidad. Velad y orad, dijo Jesús, no como una amenaza, sino como una invitación al amor. Velar es estar atento, es no vivir dormido espiritualmente. Y si Dios te despierta, es porque confía en ti, porque sabe que tu corazón puede escuchar. Tal vez no entiendas aún todo lo que está pasando. Tal vez solo sientas cansancio, confusión o miedo. No pasa nada. Dios no te pide que entiendas todo, solo que no cierres la puerta, que no huyas, que no apagues esa inquietud con distracciones vacías. Quédate un momento con Él, respira, descansa en su presencia. Esta primera acción puede parecer simple, pero cambia completamente la experiencia del despertar nocturno. Pasas de sentirte víctima del insomnio a sentirte llamado por Dios. Pasas del miedo a la confianza. Pasas de la oscuridad a una luz suave que no lastima, pero ilumina. Si empiezas a vivir estos despertares de esta manera, notarás algo con el tiempo. La angustia disminuirá, la paz aumentará y tu vida espiritual comenzará a profundizarse de una forma nueva. Dios no desperdicia ninguna noche ofrecida con amor. Y ahora, mientras avanzamos, prepárate, porque la segunda cosa que debes hacer cuando despiertas entre las 3 y las 4 de la madrugada es aún más poderosa y transformadora. Lo que viene puede cambiar no solo tus noches, sino tu relación entera con Dios. Hermano, hermana, ahora quiero hablarte de la segunda acción que transformará tu despertar entre las 3 y las 4 de la madrugada. Y quiero que prestes mucha atención, porque esto es un acto de fe que no solo protege tu alma, sino que te une con un ejército espiritual invisible. Rezar el Santo Rosario. Sí, el Rosario, esa oración que muchos subestiman hoy, es un arma de luz en medio de la oscuridad de la noche. No es superstición, no es tradición vacía. Es una meditación profunda en los misterios de Cristo y de María, un camino para acercar tu corazón al corazón de Dios y un escudo contra las fuerzas que buscan perturbar tu paz. Cuando tomas el rosario en la madrugada no estás solo. Miles, millones de hijos de Dios en el mundo están haciendo lo mismo al mismo tiempo, creando una cadena de oración que trasciende tiempo y espacio. Cada Ave María, cada Padre Nuestro que pronuncias, es una lámpara que ilumina tu alma y ahuyenta la tiniebla. No subestimes su poder. La Virgen María, nuestra Madre, siempre nos muestra el camino de la protección y la intercesión. A través del rosario, ella nos envuelve con su manto y nos guía hacia su Hijo. Permíteme contarte un ejemplo real de lo que puede lograr esta práctica. Conozco personas que llevaban años con angustia, con ataques de miedo en la madrugada, que no podían dormir y que sentían una opresión constante en su corazón. Cuando comenzaron a rezar el rosario cada vez que se despertaban, comenzaron a experimentar liberación espiritual, paz profunda y claridad en su vida. La simple disciplina de orar los misterios luminosos, dolorosos o gloriosos a la misma hora de cada noche crea un hábito espiritual que fortalece tu alma, te alinea con la gracia y protege tu mente de los pensamientos negativos. El rosario también transforma tu corazón. No es solo repetición de palabras, es una oración que educa tu interior. Cada Ave María es un acto de amor.
Cada Padre Nuestro es una entrega de tu vida a la voluntad de Dios. Cuando lo haces en la madrugada, tu oración tiene un efecto especial porque estás en un momento de vulnerabilidad, un momento en que el velo entre lo visible y lo invisible se hace más delgado. Las fuerzas del mal intentan aprovechar tu cansancio, tu miedo o tu ansiedad, pero el rosario actúa como un escudo y una espada al mismo tiempo. Debes rezarlo con atención, con devoción, no como rutina mecánica. Piensa en cada misterio. Contempla cada escena de la vida de Cristo y de María. Imagina cómo sus corazones se entrelazan con el tuyo, cómo sus dolores y alegrías tocan tu propia historia. Esta meditación transforma tu mente, purifica tus emociones y fortalece tu espíritu. Es un acto de participación directa en la historia de la salvación. Además, el rosario en la madrugada tiene un efecto protector sobre tu hogar. Muchos de los problemas que sentimos en la noche, pesadillas, pensamientos intrusivos, miedo irracional, no provienen solo de nuestro cuerpo o mente, sino de la dimensión espiritual. Cuando rezas el rosario, estás creando una barrera de luz que protege tu mente, tu corazón y a toda tu familia de cualquier influencia negativa. San Miguel Arcángel, junto con los ángeles custodios, escucha tu oración y se coloca como defensa alrededor de tu hogar y tu vida. La Madre de Dios también nos enseña que la oración no tiene límite de edad, experiencia ni talento. No importa si nunca has rezado un rosario completo, no importa si te cuesta concentrarte. Lo importante es el corazón, la intención y la constancia. Cada oración que haces con fe se multiplica en el reino de Dios. Cada momento que dedicas a la Virgen para interceder por ti, por tu familia o por otros, se convierte en un canal de gracia infinita. Quiero que reflexiones un momento. ¿Cuánto tiempo has dejado pasar sin aprovechar la protección espiritual que Dios ofrece? ¿Cuántas noches de miedo, de angustia o de insomnio podrían haberse transformado en momentos de comunión profunda si hubieras tomado en tus manos un rosario y comenzado a rezar? No es tarde, no hay excusas. Si Dios te ha despertado, es para que respondas, para que tomes esta arma espiritual y la uses con decisión. El rosario también enseña algo fundamental: la humildad y la paciencia. La vida moderna nos empuja a la inmediatez, a buscar soluciones rápidas, a escapar de los problemas con distracciones. Pero la oración profunda requiere tiempo, silencio y atención. Cuando rezas en la madrugada, estás entrenando tu corazón para escuchar a Dios, para esperar en Él, para confiar en que su gracia actúa aunque no veas resultados inmediatos. Cada noche que pasas con el rosario en la mano, tu alma se fortalece, tu fe madura y tu capacidad de interceder por otros se multiplica. Y no olvides que la perseverancia trae frutos visibles. Te contaré un testimonio. Una madre desesperada por su hijo en problemas de adicciones comenzó a rezar el rosario todas las noches cuando despertaba entre las 3 y las 4 a.m. Durante semanas parecía que nada cambiaba, pero su fe y su constancia crearon un efecto invisible. Su hijo comenzó a alejarse de sus malos hábitos, cambió su vida y hoy su familia vive una reconciliación y paz que solo Dios podía ofrecer. Esto nos recuerda que la oración perseverante nunca es inútil. Siempre es escuchada y siempre produce frutos en el tiempo de Dios. Por último, hermana, hermano, quiero que entiendas que rezar el rosario en la madrugada es también un acto de amor. No solo por ti, sino por aquellos que necesitan tu intercesión, tu familia, tus amigos, tu comunidad, incluso el mundo entero. Nunca subestimes el poder de un corazón unido a Cristo y a María en oración. Cada Ave María, cada misterio contemplado es un suspiro de amor que alcanza
donde tú no puedes llegar físicamente y trae luz donde hay oscuridad. Cuando termines de rezar, permanece unos minutos en silencio, siente la paz que inunda tu corazón, agradece a la Virgen por su intercesión y a Cristo por su sacrificio. Y mientras lo haces, prepárate para la tercera acción que completarás en tu despertar nocturno. Una acción que no solo protege, sino que libera, que defiende, que transforma. Una acción que te coloca firmemente bajo la autoridad de Cristo y abre un camino de liberación total para tu alma. Hermano, hermana, si has seguido las primeras dos acciones, ya has dado pasos enormes hacia la paz de tu alma y la protección de tu hogar. Pero ahora entramos en algo aún más profundo, más poderoso. La tercera acción que debes realizar si despiertas entre las 3 y las 4 de la madrugada. Esta acción es la oración de guerra espiritual y liberación. Y quiero que la recibas con todo tu corazón, porque no es opcional. Es una necesidad para el Hijo de Dios que desea vivir en victoria y libertad. No se trata de superstición ni de historias de miedo. La guerra espiritual es parte de la vida cristiana cotidiana. San Pablo nos lo recuerda con claridad, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Despertar en medio de la noche no es casualidad. Muchas veces es un momento en el que tu alma está expuesta, un momento en que las fuerzas del mal intentan perturbar tu paz. Pero también es un momento en que el poder de Dios puede manifestarse con fuerza si sabes cómo responder. Lo primero que debes hacer es ponerte bajo la autoridad de Cristo. Recuerda que eres hijo de Dios, bautizado, fortalecido por la confirmación y sostenido por la Eucaristía. Cuando pronuncias el nombre de Jesús, no hay fuerza maligna que pueda resistir. Por eso, al comenzar tu oración de guerra espiritual, debes decir con fe y autoridad: en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, reprendo todo espíritu de temor, de angustia, de opresión y de tinieblas. Ordeno a toda fuerza demoníaca que se aleje de mí y de mi hogar. Cubro mi mente, mi corazón y mi familia con la preciosa sangre de Cristo. Invoco la protección de San Miguel Arcángel, príncipe de las milicias celestiales. Virgen María, cúbreme con tu manto. Ángel de la guarda, defiéndeme. Amén. Estas palabras, dichas con fe, son como una espada de fuego que dispersa la oscuridad. Pero recuerda, la fuerza no está en tus palabras, sino en Cristo que pelea por ti. Tú solo te rindes a su poder y lo invocas. Es como un niño pequeño que enfrenta un peligro imposible, pero que tiene a su padre al lado. El niño no puede vencer solo, pero el padre sí. Así es nuestra relación con Dios en la batalla espiritual. Hermano, hermana, esta oración no es solo para ti, también limpia tu hogar. Muchos problemas espirituales nocturnos provienen de objetos o hábitos que abren puertas a lo maligno. Horóscopos, amuletos, objetos de ocultismo o de la nueva era, estatuas paganas. Si tienes algo así en tu casa, debes retirarlo y consagrar tu hogar al Sagrado Corazón de Jesús. La oración de liberación combinada con la limpieza espiritual de tu espacio cierra puertas que quizás han estado abiertas por años. Otro elemento esencial de la oración de guerra espiritual es el perdón. Sí, el perdón es un arma espiritual. Cada rencor, cada odio, cada resentimiento es una llave que permite al enemigo actuar en tu vida. Jesús nos enseñó claramente: si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6:15. Por eso, en tu oración, ofrece un acto consciente de perdón. Aunque cueste, aunque no sientas nada, di en voz alta: perdono a quien me ha herido, renuncio al rencor,
Entrego esta vida a la misericordia de Dios. Asimismo, debes renunciar a todo pecado consciente. Si hay algo en tu vida que sabes que ofende a Dios, confiesa interiormente. Señor, reconozco mi pecado, me arrepiento, renuncio a ello y te pido ayuda para confesarlo pronto. Este acto de contrición sincero, aunque no sustituye la confesión sacramental, debilita el dominio que el pecado tiene sobre tu alma y rompe cadenas que podrían mantenerte cautivo espiritualmente. Hermano, hermana, quiero que entiendas algo fundamental. La oración de guerra espiritual es también un acto de amor y fidelidad. Cada vez que te levantas a medianoche, cada vez que repites estas palabras con fe, estás colaborando con Dios en la salvación de tu alma y en la protección de otros. Tus oraciones, tus sacrificios, tu fidelidad pueden cambiar destinos, proteger vidas y traer liberación a quienes no saben cómo orar. Después de rezar la oración de liberación, permanece unos minutos en silencio. Siente la paz que entra en tu corazón. Permite que el Espíritu Santo renueve tu fuerza interior. Deja que cada palabra pronunciada se arraigue en tu mente y en tu espíritu. Este momento de quietud es sagrado. No lo apresures. No busques resultados inmediatos. Confía en la acción de Dios. Quiero que también incorpores la lectura de la palabra de Dios en estos instantes. Abre tu Biblia o un libro de vida de los santos y deja que el Espíritu Santo te hable. A veces una sola frase, un solo versículo puede traer claridad a decisiones que llevas años postergando. Como Hebreos 4:12 nos recuerda, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Esa palabra, meditada en la madrugada, penetra hasta lo más profundo de tu ser, revelando verdades y ofreciendo guía divina. Finalmente, no olvides que Dios quiere transformar tu insomnio en misión espiritual. Cada vigilia nocturna puede convertirse en una oportunidad para interceder por tu familia, tus amigos, por la iglesia y por quienes están alejados de la fe. Es un llamado a ser un centinela espiritual, un guerrero de oración en medio de la noche, no porque seas perfecto, sino porque eres amado y confiado por Dios para ser un canal de su gracia. Cuando comprendas y pongas en práctica esta tercera acción, comenzarás a ver tus despertares nocturnos de una manera totalmente nueva, ya no como molestias, ni como ansiedad, ni como castigos, sino como oportunidades de gracia, protección y transformación. Estás aprendiendo a pelear con armas espirituales, a colaborar con Dios en su plan y a construir una vida de oración que impacta no solo tu alma, sino el mundo invisible que nos rodea. Hermano, hermana, si has llegado hasta aquí, significa que estás empezando a comprender que tus despertares nocturnos no son meras coincidencias, sino invitaciones divinas. Ahora quiero llevarte un paso más allá a una dimensión profunda de la vida espiritual, la meditación y la oración contemplativa. Un tiempo donde tu alma aprende a escuchar a Dios en silencio, donde el corazón se abre y la gracia fluye sin esfuerzo. Después de la oración de guerra espiritual y el rosario, siéntate en un lugar tranquilo. Puedes permanecer en tu cama o acomodarte en una silla. Lo importante es estar consciente y presente. Respira despacio. Siente tu corazón latir. Siente que cada respiración es un regalo de Dios, un recordatorio de que estás vivo y protegido. Permite que tu mente deje de correr, que los pensamientos mundanos se disuelvan y trae tu atención a la presencia de Cristo en tu interior. Esta práctica se llama oración contemplativa. No es un esfuerzo intelectual. No necesitas repetir palabras ni tener ideas perfectas. Simplemente estar, permitir que Dios habite en tu corazón y que su luz disipe cualquier sombra. Santa Teresa de Ávila enseñaba que la oración no consiste en pensar mucho, sino en amar mucho. Así es, hermano, hermana. Este tiempo no es de hacer,
sino de amar, de recibir, de descansar en Él. Cada minuto que pasas así, aunque parezca simple, es una inversión eterna para tu alma. A la meditación puedes añadir la lectio divina, la lectura orante de las Escrituras. Ten una Biblia cerca y abre al azar o elige un pasaje que el Espíritu Santo te inspire. Lee lentamente, saboreando cada palabra. Deja que las frases calen en tu corazón. Por ejemplo, al leer Salmos 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. No solo recites, visualiza y siente cómo Cristo te guía, te protege y suple todas tus necesidades. A veces, un solo versículo puede transformar tu noche y darte claridad para decisiones difíciles que has pospuesto durante años. Hermano, hermana, quiero que sepas que estos momentos de silencio son el terreno donde la fe crece, donde tu espíritu se fortalece, donde la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, se hace tangible. No subestimes este tiempo. Cada minuto de oración silenciosa en la madrugada es como una semilla que se planta en tu corazón y con la ayuda de Dios brotará en bendiciones visibles y milagrosas en tu vida. Además, durante este tiempo puedes ofrecer intercesión por otros. Piensa en las personas que amas, en tus hijos, en tu pareja, en tus padres, en amigos alejados de la fe, en los enfermos y los moribundos. Menciona sus nombres en silencio o en voz baja. Ofréceles tu vigilia como sacrificio y oración. Cada alma que llevas ante Dios con amor y fidelidad es un acto de salvación. Como decía San Pío de Pietrelcina, no puedo dormir mientras tantas almas necesitan oración. Debo interceder por ellas. Esta es la misma invitación que Dios te hace ahora en medio de tu vigilia. Si te cuesta mantener la mente quieta, puedes combinar meditación y música sagrada o cantos eclesiásticos suaves, himnos que eleven el corazón hacia el cielo, escuchar el Ave María, los coros de los salmos o cantos de alabanza antiguos puede ayudarte a concentrarte, a sentir la cercanía de los ángeles y la protección de la Virgen María en este momento tan especial. Otro recurso poderoso es la contemplación de la vida de Cristo. Imagina a Jesús caminando por tu habitación, sosteniéndote la mano, sintiendo tu ansiedad, escuchando tus súplicas silenciosas. Visualiza su amor entrando en cada rincón de tu corazón y tu hogar. Esta práctica es extraordinariamente sanadora porque conecta tu mente, tu cuerpo y tu espíritu con la realidad del reino de Dios. Hermano, hermana, quiero hablarte también de algo que muchos olvidan. Durante estas horas, los miedos y ansiedades pueden regresar, incluso después de oraciones intensas. Esto es normal, porque el enemigo intenta distraerte. No te asustes ni te desanimes. Cada vez que vuelves a traer tu atención a Dios, estás fortaleciendo tu alma, estás cerrando puertas al miedo y estás permitiendo que la luz divina llene tu oscuridad. Recuerda, la fe activa siempre vence al temor. Finalmente, quiero recordarte que estos momentos de meditación y lectio divina son un entrenamiento para la vida espiritual constante. No solo afectan tu noche, transforman tus días. Despiertas con un corazón más tranquilo, con decisiones más claras, con paciencia renovada y con un sentido profundo de propósito. Aprendes a vivir como hijo de Dios consciente de su presencia constante, como alguien que no solo sobrevive al mundo, sino que lo transforma a través de la oración, el sacrificio y la intercesión. Hermano, hermana, cuando combines la señal de la cruz, el rosario, la oración de guerra espiritual y la meditación en la presencia de Dios, estarás caminando hacia una relación íntima y profunda con Él. Una relación que puede cambiar tu vida, sanar tu alma,
proteger tu hogar y otorgarte la paz que durante años has buscado en el mundo y nunca encontraste. Y ahora, mientras cierras los ojos y sientes el silencio de la madrugada, quiero que te hagas una pregunta muy seria. ¿Estás dispuesto a vivir cada despertar como una cita con Dios? ¿Estás dispuesto a transformar tu insomnio en un acto de gracia y santidad? Porque si respondes sí, hermano, hermana, habrás comenzado una verdadera revolución espiritual que marcará no solo tu vida, sino también la de quienes amas. El amanecer se acerca, pero este tiempo de vigilia, de oración y de silencio no termina al primer rayo de sol. Todo lo que has hecho en estas horas continúa operando en tu espíritu y en el mundo invisible, extendiendo la protección divina y multiplicando las gracias que Dios quiere derramar sobre ti y los tuyos. Hermano, hermana, al llegar a este momento de nuestro recorrido, quiero que comprendas algo fundamental. Lo que empieza en la vigilia nocturna no se queda en la madrugada. La transformación que Dios quiere obrar en ti durante esas horas de silencio y oración fluye directamente a tu vida diaria, a tu trabajo, a tu familia, a tus decisiones, a cada relación que mantienes. No es un tiempo aislado, es un entrenamiento espiritual para tu existencia entera. Cuando reconoces la dimensión espiritual de tu despertar, cuando haces tu señal de la cruz con fe, cuando rezas el rosario y la oración de guerra espiritual, y cuando practicas la meditación y la lectio divina, empiezas a vivir en un estado de gracia más profundo, más consciente. Tus palabras se vuelven más suaves, tus gestos más amorosos, tu paciencia más firme. Comienzas a notar que las tentaciones que antes te debilitaban pierden fuerza, porque has aprendido a ponerte bajo la autoridad de Cristo en la hora de vulnerabilidad. Esta autoridad no es teórica, es práctica, es real. Cada vez que dices, en el nombre de Jesús, con fe, abres un espacio en tu vida donde el mal no tiene acceso.